Vamos a elaborar ahora la tabla de frecuencias para, por ejemplo, el primer apellido, que es una variable cualitativa. Ya teníamos la tabla de frecuencias de la variable edad en la segunda hoja, en la tercera es donde vamos a hacer la del apellido. Como son las mismas columnas las que vamos a construir, podríamos copiar y pegar ya los títulos para ahorrar tiempo. Bien, ahora a partir de los datos, la variable con la que vamos a trabajar es apellido 1. Entonces, aunque es cualitativa, también la podemos ordenar porque nos ayuda a comprobar que el recuento que vamos haciendo es correcto. Para ello seleccionamos la variable apellido, nos volvemos a asegurar de que el intervalo contiene etiquetas de columna para que no nos coja los títulos de las variables. Y si os fijáis ya ordena, por orden alfabético en este caso, el apellido de la primera posición. También podemos contarlo como antes, seleccionando, por ejemplo, todos los González que aparecen aquí, ver que el recuento es 5, o bien utilizar la variable contar sí. ¿Qué ocurre? Que ahora el intervalo de datos donde queremos contar no sería la columna de la variable edad, sino la de la variable apellido 1. Por tanto, cambiamos ese primer argumento de la función. Y ahora no queremos contar cuántas personas tienen 15 años, sino cuántas personas, por ejemplo, tienen el apellido que veo que aparece por aquí, Montero. Como es una variable cualitativa, tenemos que poner entre comillas el criterio de búsqueda. Antes era un número, que era 15 y se ponía sin comillas, pero ahora al ser un apellido que es cualitativo, ponemos comillas. Le damos al intro y aquí nos aparecen que en el apellido 1 efectivamente hay 3 personas que tienen el apellido Montero. Y así iríamos elaborando nuestra tabla de frecuencias en esta columna. El primer apellido sería Grasar, que tendríamos que poner aquí apellido 1, con el apellido Grasar hay una persona y así iríamos elaborando nuestra tabla de frecuencias con todos sus apellidos. Una vez hecho el recuento, comprobamos que el número total de frecuencias absolutas es 42. A partir de aquí, la tabla de frecuencias se construye exactamente igual que en el caso cuantitativo. Para la frecuencia relativa, dividimos cada una de las frecuencias absolutas entre 42, arrastramos, le ponemos a nuestro número que tenga 3 decimales después de la coma, calculamos el porcentaje a partir de la frecuencia relativa en todos los casos, exactamente igual, pero poniéndole de celdas de porcentaje, centramos. La frecuencia absoluta acumulada se calcula a partir de la frecuencia absoluta de la modalidad nueva más la acumulada de las anteriores. Comprobamos que la última es 42, centramos. Y lo mismo con las frecuencias relativas acumuladas. Cogemos la primera, la segunda sería la frecuencia relativa de la modalidad nueva más la acumulada de las anteriores. Arrastramos, comprobamos que la última es 1 y le podemos poner formato con 3 decimales después de la coma y centramos. Y ya tendríamos la tabla de frecuencias para la variable cualitativa apellido completa.